Hermanas, que el Señor les bendiga en esta linda y hermosa mañana. Estamos aquí en un estudio más de la verdadera fortaleza. Yo creo que ustedes ya están listas porque muchas adquirieron su libro, compraron su libro y lo están estudiando semana tras semana. Bueno, hoy vamos a iniciar el segundo día, el segundo hábito que nos toca en esta mañana y bueno, vamos a ponerlo aquí en nuestra transmisión, en nuestro PowerPoint para que lo puedan ver. Se llama La verdadera fortaleza y nos estamos guiando en el libro de nuestra hermana Mari Casian, un libro precioso que nos trae una linda enseñanza. Y hoy nos toca el hábito número 2, que es domine su mente. Si tú tienes el libro, ya lo estuviste leyendo durante la semana y ha sido de impacto para nuestras vidas, ¿verdad que sí? Bueno, el primer hábito de una mujer espiritualmente fuerte es que siempre se mantiene alerta ante los intrusos. Eso lo aprendimos la semana pasada, lo estudiamos. Y también en la Biblia, basándonos en el texto lema, bueno, pues voy a leérselos. Es segunda de Timoteo 3, 6 al 7. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ese es el verso lema que estamos estudiando y pues bueno, ha sido bien tremendo, ¿verdad? Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así es, hermana. El segundo hábito de una mujer espiritualmente fuerte es dominar su mente. Dominar su mente. Vámonos directo a nuestro tema en esta mañana. Basándonos en la parte del versículo que dice, y llevan cautivas a las mujercillas, hay una traducción que dice ganarse la confianza. Llevar cautiva, la palabra griega es un término militar que indica que estas mujeres fueron capturadas como prisioneras de guerra. Sin embargo, eso no es todo. La razón por la que algunas traducciones usan el término cautivar es porque esta palabra incluye un elemento de dominación psicológica. Significa ejercer influencia o control sobre la mente. Estas mujeres no solo habían sido capturadas, sino también cautivadas. Cautivar quiere decir atraer y mantener la atención o el interés. Una persona que es cautivada resulta embelesada, encantada, hechizada, fascinada, maravillada, extasiada, complacida, deslumbrada, hipnotizada, seducida, engañada. Hermanas, eso es lo que nuestra hermana en el libro que estamos estudiando, La verdadera fortaleza, nos ha compartido acerca de lo que significa esta parte de ser cautivadas. Es aprisionar nuestras ideas, nuestras mentes, tenerlas bajo una prisión. De eso es de lo que está ella hablando. Y bueno, también dice que las mujeres débiles en la iglesia de Timoteo fueron seducidas por ideas que no se alineaban con la verdad. Hermanas, el día de hoy no nos pasa lo mismo. El día de hoy hay ideas que están rondando en todo nuestro alrededor que no se alinean con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad está en la palabra de Dios. Aquí está toda la verdad. No tienes que andar buscando verdades por otros lados. Aquí está la verdadera enseñanza, la verdadera posición, las verdaderas doctrinas, todo lo que tú quieras ver. Bueno, pues las mujeres en el tiempo de Éfeso, nos habla el apóstol Pablo, que ellas se dejaban dominar por ideas diferentes, por ideas erróneas, y pues eso nos lleva a una destrucción. Los falsos maestros las habían encantado y engañado para que pensaran y actuaran de la manera equivocada. Fíjate los dos verbos que estoy usando aquí. Para que pensaran y actuaran. Del pensamiento bajamos a la acción.
Eso es algo que tienes que ir viendo. Resultaron deslumbradas con las nuevas ideas y eran ajenas al hecho de que habían sido secuestradas. Ni siquiera les cruzaba por la mente que ya ellas, pues ya ellas habían sido secuestradas de todas sus ideas, ¿ok? Se les había lavado el cerebro para que aceptaran su cautiverio. Los intrusos habían invadido sus mentes, hermanas, amigas. El tema de hoy es tan importante y tan necesario que cada una de las mujeres lo estemos escuchando. Por favor, en esta mañana yo quiero pedirte, si es posible, que dejes todo lo que estás haciendo en este momento. Deja todo lo que estás haciendo. Siéntate. Toma la palabra de Dios, que es nuestra herramienta principal, y escucha lo que el Señor nos ha hablado a través, claro que sí, de un instrumento precioso, que es este libro que estamos nosotros usando. Y quiero por favor que le permitas al Espíritu Santo hablarte en esta mañana. Si hay algo que tenemos nosotras, si hay algo que está sucediendo hoy en día, es que nosotras tenemos la mente cautivada, la mente prisionera. Hay alguien que ha venido a nosotros y que nos ha introducido en nuestras mentes ideas totalmente fuera de la verdad. Y la semana pasada hablábamos de quién es. Es el padre de mentira. Y pues cuidado, porque él está buscando que tú como mujer sigas presa en las ideas, ideologías, pensamientos que él quiere darte y quiere que te aferres a ellos. La Biblia nos dice que la táctica clave del diablo es derrotar nuestros pensamientos. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo. Si ves, es Dios con D minúscula, porque está hablando del enemigo. Dice, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Hay muchísima gente, muchísimas personas, hombres, mujeres, jóvenes. No sabes la cantidad de jóvenes que el día de hoy creen cada mentira, cada engaño. Y nosotras que somos mayores, tenemos la responsabilidad de poner nuestras bases correctas para poder transmitirle a nuestros hijos, a nuestras hijas. El diablo nos convence de hacer lo que él quiere que hagamos. ¿Cómo consigue que cooperemos? ¿Cómo consigue? Bueno, atacando nuestras mentes. Logra que pensemos de la manera equivocada. Poco a poco se va metiendo en nuestros pensamientos y nos cautiva para que hagamos su voluntad. ¿Viste? Poco a poco, él se va metiendo en nuestros pensamientos y nos cautiva para que al final del día hagamos lo que él quiere que hagamos, para que hagamos y cooperemos con las cosas que él quiere. Aunque Satanás nos atrape mentalmente y nos aprisione, la Biblia dice que es posible ser libres. Gracias al Señor. Segunda de Timoteo 2:26 dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Mira lo que dice unos versículos antes del verso lema que estamos estudiando en estos días. El apóstol Pablo también ya le había dicho a Timoteo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Mira, la palabra griega traducida como despierten es ananepo. Esto significa regresar al estado mental adecuado o al buen sentido.
o ya no volver a pensar correctamente o ya no tener pensamientos incorrectos. Eso es despertar, que se despierten, que vuelvan a lo que es correcto, que dejen lo que están pensando en estos momentos y vuelvan a sus cinco sentidos, dijéramos nosotros, ¿no? Es que cuando decimos, él no está en sus cinco sentidos, él no está sobrio. Bueno, despierten es que vuelva otra vez, que vuelva a lo que es correcto. Cuando Satanás se acercó a Eva, fíjense, hermanas, esto está sucediendo desde el principio. Desde el principio de la creación, dice nuestra hermana Casián, nuestra progenitora Eva, dice que cuando Satanás se acercó a Eva, él sabía que un enfoque directo no funcionaría. No podía llegar a Eva y directamente atacarla y de frente írsele, porque Eva obviamente iba a correr, iba a huir. Y de forma astuta, el enemigo le presentó un nuevo modo de pensar. Satanás sabía exactamente qué decir para llevar los pensamientos de Eva en la dirección que él quería que fuera. Hermanas, él sabía perfectamente cómo llegar. Él le sugirió que Dios le estaba negando algo, que sus caminos eran demasiado represivos. Le sugirió que ella debía enfocarse en sus propios intereses. Insinuó que no sufriría ninguna consecuencia negativa al hacerlo. Por el contrario, experimentaría beneficios increíbles. Así se lo hizo ver a Eva. Él no se apareció y le dijo directamente estas cosas, no, pues no, ¿cómo lo iba a hacer? Solo se las insinuó, tergiversó la verdad e implantó con astucia distorsiones e interrogantes en su mente. Te invito a que leas Génesis, capítulo 3, para que tú te des cuenta cómo el enemigo trabaja. Qué astuto, qué manera tan sutil de llegar al ser humano, de llegar a las personas, y en este caso fue a Eva. Sabía el enemigo que si podía conseguir que Eva pensara de forma incorrecta, lograría que sintiera y actuara de manera incorrecta. Es algo que yo he enseñado muchas veces esto. Si tú piensas de una manera, vas a sentirlo de igual manera y vas a actuar respondiendo a esa misma manera. Todo empieza en lo que tú estás pensando. Todo inicia ahí. Satanás sabía que si podía derribar la primera pieza del dominó, que son los pensamientos de Eva, entonces las piezas de sus sentimientos y acciones también caerían. También caerían. En algunas enseñanzas que he tenido con algunas personas, yo les he compartido, les he dicho, debes de pensar, sentir y actuar de una sola manera, de una misma manera. Y por lo regular eso hacemos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones o sentimientos y nuestras acciones están igual. Aquí el detalle no es ese. El detalle es qué piensas, porque de esa manera sientes y de esa manera actúas. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Son pensamientos negativos? Quiere decir que tus sentimientos son negativos. Quiere decir que tus acciones son negativas. Ese es el resultado. Tus pensamientos son buenos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad. Quiere decir que tus emociones van bien, tus sentimientos van bien y tus acciones también, porque se están alineando a la palabra de Dios. Según un estudio, la hermana también nos compartía este estudio realizado por investigadores del Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad del Sur de California, una persona promedio tiene cerca de 48.6 pensamientos por minuto. En un minuto, nosotras pensamos o tenemos 48 pensamientos, casi 49. Esto suma un total sorprendente de 70,000 pensamientos por día. 70,000 pensamientos por día, hermanas.
Yo creo que a veces por eso nos duele la cabeza. Es demasiado esto. Algunos de estos pensamientos son conscientes e intencionales, pero muchos llegan sin invitación y pasan por nuestras mentes a la velocidad de la luz. Muchos ni siquiera los esperamos, ni siquiera estamos deseosos de pensar en eso cuando de pronto ya están aquí, ¿verdad? También revelan que de todos los pensamientos que pasan por la mente, según el estudio, de una persona promedio cada día, cerca del 95% son los mismos pensamientos repetitivos que la persona tuvo el día anterior. O sea que del 100% de los, mira, vamos a hacerlo fácil, de los 70,000 pensamientos que tienes en un día, el 95% de ellos son los mismos que tuviste el día anterior. Qué tremendo eso. Y cerca del 80% son negativos por naturaleza. O sea que del 100% de tus pensamientos de un día, el 80% de ellos son negativos. De cada 10 pensamientos, 8 son negativos por naturaleza. Es una estadística muy tremenda. Bueno, la hermana en su libro nos dice que por lo general los pensamientos negativos se incluyen dentro de 5 categorías. Y ella nos lo dio, en esta semana lo estuvimos estudiando, si tú estuviste leyendo el libro. Y aquí están las 5 categorías. Yo las volví a traer por si alguno de ustedes no tiene el libro y aparte para repasar. Ella divide los pensamientos negativos en 5 categorías. La primera es una categoría que lleva remordimiento, culpa y vergüenza. Cuando tú tienes pensamientos de remordimiento, culpa y vergüenza, ahí están esos pensamientos clasificados. También el siguiente es falta de amor, aprobación o autoestima. La siguiente clasificación es inferioridad, inseguridad y falta de habilidad. La cuarta clasificación es falta de control o deseo de control, que son 2 cosas diferentes. Y la última es ansiedad, preocupación y temor. Pero yo quiero decirte algo. Nosotros no tenemos el tiempo suficiente en este estudio, repaso, de mirar cada una de las clasificaciones o categorías que la hermana nos compartió. Pero si tú tienes el libro en la página 66 y 67 de nuestro libro, fíjate que la hermana habló de cada categoría y hay algo muy importante. Por ejemplo, en la primera categoría que ella puso, que es remordimiento, culpa y vergüenza, la hermana nos habla un poco acerca de qué piensan el mundo, la mente popular, la mente del mundo, qué piensa acerca de esta categoría, de qué manera te habla de esta categoría. Ella nos lo dice aquí. Dice que normalmente o regularmente el mundo dice que debes reconocer que todos tienen defectos y que deben de tener que perdonarse a sí misma y a los demás. Pero la mente de Cristo nos dice algo más profundo sobre el remordimiento, la culpa y la vergüenza. La mente de Cristo me recuerda que si me arrepiento y acepto la gracia abundante de Dios, mis pecados serán borrados y experimentaré tiempos de descanso en la presencia del Señor. Y ahí sigue hablando. No tenemos el tiempo suficiente para hablar de cada punto, pero yo te invito a que tú veas cada categoría como en un resumen corto, la hermana pone lo que la mente humana, mundana, popular te habla y lo que te dice, deberías de tú estar siguiendo la mente de Cristo. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Y sabes qué? Y es la naturaleza repetitiva de esta interacción mental constante y negativa la que causa el mayor daño tanto a nosotras mismas como a los demás. Sí, es difícil, hermanas, es difícil hacer cambios cuando de cada 10 pensamientos, 8 son negativos.
eh, no es imposible. Es difícil, yo lo digo porque necesitas hacer cambios y necesitas tomar una decisión. Y es empezar ya. Miren, hermana, los psicólogos afirman que los pensamientos negativos son un problema común que puede ser contrarrestado con varias técnicas positivas y de autoconfirmación. Esa es la enseñanza psicológica. Las personas que estudian psicología dicen, no, si tú eres una persona que tiene de cada 10 pensamientos 8 negativos, pues bueno, hay que empezar a aumentar tus pensamientos positivos. Ok, esa es la enseñanza que nos dan ellos. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, ofrece un análisis del problema y una solución diferentes. Nos enseña que sin Jesús estamos condenadas a patrones de pensamientos nocivos. Sin Jesucristo. Según Pablo, el apóstol Pablo, no necesitamos tener más pensamientos positivos, sino una manera de pensar completamente diferente. Necesitamos pensar como Jesús piensa. Necesitamos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanas, para poder realizar el hábito número 2 de dominar nuestra mente, nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es? Bueno, vamos a continuar. Según la Biblia, existen solo 2 direcciones en las que nuestros pensamientos pueden dirigirse. Sí, hermanas, esos 70,000 pensamientos que tienes en un solo día, solamente hay 2 direcciones por las cuales ellos se pueden ir. Podemos tener pensamientos carnales o pensamientos espirituales. Así es de sencillo. No hay término medio, no hay... Hermanas, hoy en día se enseña cada cosa. No, hermanas, la Biblia dice que solamente es carnal o espiritual. La mente carnal no está interesada en lo que Jesús piensa. No se somete a la verdad de Dios. Esta mentalidad es androcéntrica. Se basa en mi propia sabiduría y en mis propias fuerzas, ¿ok? O sea, nada que ver con Dios. En cambio, la mente espiritual se centra en los deseos del Espíritu de Dios. También se le conoce como la mente de Cristo. Esta mentalidad es cristocéntrica. La palabra lo dice. El centro es Cristo. Se apoya en la sabiduría y fuerza divinas de Cristo Jesús. Esas son las 2 diferencias, la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal no se somete a nada que tenga que ver con Dios. No le interesa nada de Dios, de su palabra, de la Biblia, nada. En cambio, la mente espiritual es guiada por Cristo Jesús, es buscando qué es lo que el Señor Jesús quiere, qué es lo que el Señor Jesús aprueba, y esa es la mentalidad de Cristo. Pero bueno, vamos a continuar. Miren, hermanas, todas nuestras acciones se originan en nuestros pensamientos. Vuelvo a reafirmar, es que este punto es tan tremendo porque a veces decimos, es que yo no sé por qué estoy haciendo eso. O otra cosa, yo no sé por qué hice aquello. ¿En qué momento? O sea, ¿qué me pasó por la mente si no decimos eso? Fíjense, uno mismo ya hasta lo sabe. ¿Qué me pasó por la mente para haber hecho eso? ¿Qué me pasó por mi mente? ¿Qué me pasó por la cabeza para haber dicho eso? Hermanas, ¿te diste cuenta? Todo empezó acá, en la mente, en los pensamientos. Si no tenemos los pensamientos correctos, no actuaremos de la manera correcta, mis amadas hermanas. Entonces la pregunta, quizá aún más importante que qué haría Jesús, que la hermana nos recuerda que en los años creo que fueron 70, no estoy tratando de pensar, yo llegué, yo tuve esas brazaletes, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y hay películas, y hay playeras, y hay gorras. Y la hermana nos dice aquí, dice, pues yo creo que algo más importante, una pregunta todavía más, que podría hacerse es, ¿qué pensaría Jesús?
Y si es cierto, ¿qué pensaría Jesús? Hermanas, si cada uno de nuestros pensamientos lo lleváramos a esa pregunta, yo creo que habría muchos cambios en nuestras vidas. ¿Qué pensaría Jesús de esto que yo estoy pensando en este momento? Hace tiempo tuve un tema con ustedes, recuerdo ese tema de café para mujeres, acerca de nuestra mente, nuestros pensamientos. Y precisamente yo les hacía esta pregunta sin tener el material de nuestra hermana. Les decía lo mismo. Si tú pusieras tus pensamientos en una charola, yo recuerdo que yo te dije, si lo pusieras en una bandeja, ¿serías capaz de llevarle esos pensamientos a Dios y decirle, mira, ¿te agrada? ¿O querrías esconderlos, que no los mirara? Pues te tengo noticias, no necesitas ponerlo en una charola ni en una bandeja para mostrárselos, Él los conoce perfectamente. Y Él está interesado en que pensemos como Jesús piensa. Tu manera de pensar marca una diferencia profunda en tu manera de vivir. Mientras más transformes tus pensamientos para bien, tu vida también cambiará para bien. Todo inicia aquí para traer un resultado. Recuérdenlo bien. Y bueno, ya hablando acerca de todo esto, de nuestra mente, de los pensamientos, que son tantísimos por día, que algunos, la mayoría son carnales, pocos, muy pocos son espirituales. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos nosotros hacer esos cambios de manera de pensar y también de dominar nuestra mente? Bueno, hay 5 claves para dominar nuestra mente según nuestra hermana en el material que nos ha estado compartiendo. Ella comparte 5, ¿ok? El primero, hermanas, es pídele a Dios que renueve el espíritu de tu mente. Pídele a Dios, el número 1, pídele a Dios que renueve el espíritu de tu mente. Y Romanos 12:2, un versículo tan conocido por nosotras, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hermanas, nos da 2 verbos, transformadas y mediante la renovación, renovarse. Bueno, la palabra transformados en este verso es el término griego metamorfo, del cual se deriva la palabra metamorfosis. Y la palabra renovación significa ser restaurado a su primer estado, volverse nuevo como si fuera nuevo otra vez. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Ser renovadas en nuestra mente significa que nuestros pensamientos estén alineados con los de Dios. La renovación constante de nuestras mentes, hermanas, no es algo que hagamos, sino más bien es algo que es hecho en nosotras. El Espíritu Santo es aquel que hace el trabajo pesado de renovar nuestras mentes. Hermanas, tenemos que tener nuestra mente puesta en las cosas del Señor. Pedirle al Señor que te ayude a pensar correctamente es la clave principal y más importante para dominar tu mente. A mí me pasó eso nada más y nada menos que ayer. Y yo creo que nos pasa todos los días. De pronto estamos siguiendo el día regular y yo tenía en mi mente algo, un pensamiento, y lo dejé pasar. Pero más tarde volvió ese pensamiento. Y entonces, como yo ya había leído y estaba en la palabra con este tema, yo me detuve, puse un alto y dije, ok, este pensamiento, y lo traje, o sea, ese pensamiento lo tuve en la mañana, lo tuve más tarde y ahorita otra vez, pero no le he puesto atención, la suficiente atención. Y saben, hermanas, ese pensamiento era incorrecto, era negativo. Ese pensamiento no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Era un pensamiento
puedo decir que egoísta. Y en ese momento yo le pedí al Señor que por favor me ayudara a quitar ese pensamiento de mi mente, a renovar mi mente. Eso no era correcto y yo no debería de estar pensando así, porque después de pensar egoístamente se estaba convirtiendo ya en una acción egoísta. Y saben, hermanas, el Señor me ayudó en ese momento con ese pensamiento. Dios está vivo. Dios está dispuesto con un deseo de que nosotras estemos pensando como Él quiere que pensemos. Así es que si hay algo incorrecto, Él está anhelante de ayudarnos. Ahí está, dispuesto a ayudarnos. La clave número 2 dice, examine sus pensamientos. Bueno, esa fue una de las cosas que hice. ¿Qué hubiera pasado si no me detengo a examinarlo? Lo hubiera dejado pasar como si nada y entonces no hubiera puesto atención que ese era un pensamiento egoísta. Dice, tenga el hábito de examinar sus pensamientos. David el salmista tenía ese hábito, hermanas. ¿Se acuerdan el verso de Salmo 26:2? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Lo mismo dice en el Salmo 139. Me acuerdo que ya casi al final, en los últimos versículos. Y mira mi corazón, ¿qué hay ahí? O sea, obsérvalo, escudriñame, examíname. Hermanas, eso tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar examinando los pensamientos. Ponernos ante el espejo que es la palabra de Dios. Y ese pensamiento traerlo a este espejo y decir, ¿es correcto? Hermanas, no necesitas ser esa gran teóloga para saber si el pensamiento es correcto o no. No necesitas. El Espíritu Santo dice que redarguye, corrige, instruye, guía toda verdad. Así es que, hermanas, Él te va a decir prontamente si el pensamiento es correcto o no. David quería asegurarse de que estuviera pensando de la manera correcta. Quería que sus pensamientos estuvieran alineados con los de Dios. Por eso le decía constantemente, examíname, Señor. Tráeme a reflexión si yo estoy mal, si esos pensamientos están incorrectos. Para llegar a la raíz del problema, no debemos comenzar con la acción, sino con el pensamiento que condujo a esa acción. Miren, hermanas, ¿por qué a veces hacemos cosas incorrectas? Nuestras acciones son incorrectas. A veces nosotros en esas acciones le ponemos una justificación que realmente a veces va a ser una mentira. Oh, es que yo hice eso porque me provocaron. Me provocaron y pues fue el resultado. Hermanas, cuando realmente nosotros nos examinamos, vamos a llegar hasta la clave de ver que nuestros pensamientos eran otros. Vamos a ver que ahí estaba el detalle o el meollo del asunto, como decimos. Ahí está la situación. Por eso nuestras acciones, hermanas, no es, ¿por qué actuamos así? Actuamos así, vámonos más para atrás, vámonos. Si actuamos así es porque teníamos un sentimiento que nos llevó a actuar así. ¿Por qué tenemos ese sentimiento? Vámonos más para atrás. Porque tenemos ese sentimiento, porque tenemos un pensamiento que nos llevó a sentir eso. Y ahí es donde inició todo. Tremendo. Número 3, la clave número 3. Prepárate para la acción. Necesitamos conocer la manera de pensar del Señor Jesucristo para saber si mis pensamientos están alineados a los de Él. Hace ratito decíamos, ten la mente de Cristo. Bueno, ¿y cuál es la mente de Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la mente de Cristo? Bueno, hermanas, la mente de Cristo, aquí está. No le des vuelta. Si tú no has leído este hermoso baluarte que se llama la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, entonces tú no conoces la mente de Cristo. Tú no conoces la manera de pensar de Cristo.
No, ni por casualidad pienses que lo que te enseñan en la escuela, que lo que aún, y disculpa por lo que voy a decir, pero ni aún lo que te han enseñado tus padres, sino es la palabra de Dios, es incorrecto. Puede tener esas curvas que no van directo a lo que a Dios le agrada. Necesitas conocer qué piensa Jesús, y eso está en la Biblia. La mujer fuerte prepara su mente, busca vencer su ignorancia, lee y estudia con regularidad las escrituras a fin de entrenar su mente para pensar como Jesús piensa. Lo voy a volver a repetir, hermanas, porque este es donde tenemos que detenernos un poco más, porque nos lleva a la acción de las claves. La mujer fuerte prepara su mente, busca vencer su ignorancia, lee y estudia con regularidad las escrituras a fin de entrenar su mente para pensar como Jesús piensa. La mujer fuerte que quiere dominar su mente se la pasa leyendo la palabra de Dios y aplicando lo que aquí dice a su vida. El Señor quiere que nos empapemos con la verdad de su palabra y nos familiaricemos de tal manera con ella que podamos discernir inmediatamente que algo está mal cuando nos encontremos frente a una idea o pensamiento falso. ¿Cómo vas a identificar qué es mentira? ¿Cómo vamos a identificar qué es falso? Mis amadas hermanas, si no conocemos la palabra de Dios, si tú no estás familiarizada con la palabra y la manera de pensar del Señor Jesús, puede llegar cualquier intruso a tu vida e entrar rápido a tu mente. Rápido. No le va a costar. Sobre todo cuando saben hablar muy bonito. O como Satanás, cuando supo llegar a Eva de una manera tan sutil. Es que lee Génesis 3 y tú vas a ver la manera tan sutil. Es que ya no quiero usar más palabras para decirlo. La razón por la que estamos siendo engañadas es porque pasamos mucho más tiempo escuchando ideas del que pasamos en la palabra de Dios. Aún, hermanas, pasar tiempo en los aparatos y decir, no, es que yo estoy escuchando un mensaje, un estudio, un canto. Hermanos, hermanas, y la palabra. ¿Sabes que hay cantos diluidos? Sí, hay cantos que no tienen 100% palabra, tienen 80, 70. Dios de mi vida, en estos días hay cantos que tienen 1% de palabra y todo lo demás, nada que ver con la palabra. Y si tú crees que con un canto o con un estudio de personas que no están en la palabra, no, hermanas. El Señor nos pide a nosotras, cada uno, ser fiel en la palabra, leerla y aplicarla. Si no nos esforzamos por volvernos íntimamente familiar con la verdad de Dios, nos mantendremos ignorantes, débiles y vulnerables al engaño. Como les dije hace un momento, va a llegar cualquier intruso y va a entrar a tu mente, a tu vida, a tu familia, a tu corazón y va a dominar tu mente. Número 4, la clave número 4. Defiende y protege tu mente. Defiéndela. Si queremos dominar nuestra mente, no solo debemos llenarla de la verdad, sino también defenderla y protegerla de las mentiras. Necesitamos guardar nuestra mente. Para vestirnos de la verdad debemos desechar la mentira. Y ahí les puse una cita bíblica que no la anoté, pero si tú quieres buscarla, por favor, es Efesios 4, 22 al 25. Nuestra mente está siempre moviéndose en una de estas dos direcciones. O está siendo transformada para pensar como Jesús o conformada para pensar como el mundo. Fíjate bien, nuestra mente está siempre moviéndose.
O sea, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestra ideología está siempre tratando de buscar hacia dónde se va a contener, hacia dónde se va a dirigir y se va a mantener. O está siendo transformada para pensar como Jesús, o está siendo conformada a este mundo y todas sus ideas. En 1 Corintios 14:20, el apóstol Pablo nos aconseja: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo estaba indicando que la gente que se expone al mal de forma voluntaria es muy inmadura. La gente que se expone al mal de forma voluntaria es muy inmadura. Las mujeres espiritualmente fuertes guardan sus mentes, mi amada hermana, preservan su inocencia y crean el hábito de protegerse a sí mismas de la exposición al pecado. Número 5, vámonos con la última clave que la hermana nos está compartiendo para poderlo actuar, poderlo poner en práctica. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, mi amada hermana, una mujer débil es llevada cautiva por las mentiras, pero una mujer fuerte lleva las mentiras cautivas para que se sometan a la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos ha equipado para esta batalla. Hermanas, el Señor está con nosotros. Él es poderoso. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotras, tú y yo, no tenemos que pelear esta batalla de poder dominar nuestra mente, nuestros pensamientos, con cosas carnales, con pensamientos humanos, con consejos humanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las malas ideas cautivan las mentes y mantienen a las personas llenas de ataduras. Todo pensamiento que se levante en rebelión contra Dios debe convertirse en prisionero de guerra y llevado a someterse a la autoridad de Dios y al señorío de Cristo. El ejemplo que les estaba dando hace un momento, el pensamiento que yo les comenté que tuve ayer. Ese pensamiento, paré y dije, a ver, ese pensamiento tengo que examinarlo porque obviamente no podía hacer que estoy ignorante. Me di cuenta que era un pensamiento incorrecto, que un pensamiento que se iba hacia el egoísmo y que yo podía reaccionar egoístamente. ¿Qué es lo que sucedió cuando le pedí ayuda al Señor? Hermanas, esto es una realidad. ¿Qué sucedió? Ese pensamiento fue cautivo y llevado, sometido a la autoridad de Dios y al señorío de Cristo. Y entonces busqué en mi mente, en ese repertorio, que en ese momento, gracias a Dios, lo podía tener, un versículo, algo en la palabra que me llevara a contrarrestar ese pensamiento, algo que fuera obediente al Señor. Y claro que me llevó a la palabra y me llevó a un versículo acerca de contrarrestar lo que yo estaba en mi mente pensando. Y yo empecé a repetir ese versículo y empecé a repetirlo y empecé a orar y empecé a decirle, Señor, ese versículo quiero obedecerlo. Ese versículo quiero obedecerlo. Habla de humildad. Yo quiero obedecerlo. Y empecé a pensar en ese versículo, ¿cómo podría obedecerlo?
Y se me vinieron algunas cosas a la mente, algunas acciones, algunos sentimientos. Y saben, hermanas, me llevó a practicarlo ayer mismo. Y yo me quedé pensando, si eso hiciera con cada uno de los pensamientos, otro gallo cantaría, diría mi abuelita, que está en la presencia del Señor. Mi amada amiga y hermana, tú te vas a volver cada vez más fuerte si tienes el hábito de dominar tu mente. Yo quiero invitarte en este momento. Fíjate lo que te voy a pedir. Yo quiero invitarte a que por favor tomes un tiempo. Este ha sido nuestro estudio de esta mañana acerca de dominar la mente. Nuestra hermana nos dio 5 claves. Nuestra hermana nos habló acerca de cómo desde un principio, la primer mujer fue prisionera de esos pensamientos. El enemigo le trajo esos pensamientos y ella los adoptó, los agarró y lamentablemente no hizo nada de lo que se nos aconseja aquí, al grado de que actuó y fue donde vino la destrucción total, ¿no? El pecado entró en el mundo con todo lo que sucedió después. Mis amadas amigas y hermanas, este tema es tan importante. Yo sé que la estadística que la hermana ha dicho, 70,000 pensamientos por un día, pero yo quiero decirte una cosa, nosotras las mujeres, yo no sé si superamos eso, pero nosotras tenemos una mente a veces muy ligera. Nuestra mente funciona al 1000 por hora, o sea, es demasiado rápido lo que nuestra mente está revolucionando. Y cuidado, porque hoy se nos ha enseñado, en estos días se nos ha enseñado que los pensamientos son la clave por lo cual podríamos decir que nuestra vida está como está el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra vida está como está el día de hoy por nuestras acciones, resultado acciones, ya sean buenas o sean malas. Y nuestras acciones por nuestros sentimientos y emociones, y nuestros sentimientos y emociones por nuestros pensamientos. Así es que yo quiero orar en esta mañana y quiero invitarte, amiga y hermana. No sé si tengamos, no creo que haya oportunidad de 70,000 pensamientos, traerlos a examinar y hacer todo ese proceso que te dije que me pasó el día de ayer. Pero sí tenemos la oportunidad de agarrar muchos de ellos. Sobre todo esos pensamientos que ya están dañándote a ti y dañando a los demás. ¿No crees que es hora de examinarlos y llevarlos cautivos bajo el señorío de Cristo? Yo creo que ya es hora. Vamos a orar en esta mañana acerca de esto que hemos estado compartiendo. Bendito Señor, en esta mañana, en este hermoso momento, yo quiero rogarte por la vida de cada hermana, de cada amiga, de cada mujer que ha estado estudiando en estos días, ha estado leyendo acerca de este hábito que, según tu palabra, el apóstol Pablo descubrió en mujeres que se congregaban en una iglesia en Éfeso. Señor, lo mismo que sucede el día de hoy. Lo mismo está pasándonos. Seguimos, Señor, siendo engañadas, siendo prisioneras de nuestros pensamientos negativos. Y eso nos está dañando profundamente. Porque actuamos conforme creemos, conforme pensamos.
Señor, por favor, ayúdanos. Que el día de hoy, Padre, se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, esa parte de la palabra que es buena para nosotros. Que se nos quede, Señor, ese anhelo de buscarte y de traer esos pensamientos y reconocer los que no son buenos, Señor, y sacarlos de nuestras vidas, sacarlos de donde los tenemos, Señor. Y por favor, Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor. Por favor, te lo suplico. Muchas mujeres, muchas amigas que he conocido, Señor, han tenido una vida frustrada, dicen ellas. Están decepcionadas de la vida por lo que ellas mismas han hecho. Y hoy es momento que ellas reconozcan que sus pensamientos son tan importantes que necesitan, Señor, tener tu mente. ¿Qué pensarías tú, Jesús, acerca de cada una de las cosas que nosotros pensamos? ¿Ese sería tu pensamiento? Señor, por favor, ayúdanos a pensar como tú. En este momento tan difícil que estamos viviendo, donde el mundo, Señor, y sus ideologías están entrando de una manera tan tremenda a nuestros hogares, a nuestras vidas. Necesitamos pensar como tú, Señor. Necesitamos ir a tu palabra, a las escrituras. Necesitamos leer cada día, cada momento tu palabra. Necesitamos también actuarla, accionarla. Ayúdanos, por favor. Te ruego, Señor, por esas mentes que están tan cautivas que ni siquiera lo quieren reconocer. Te ruego para que tú, Espíritu Santo, trabajes en el corazón de mis hermanas, de estas mujeres, amigas, para que tú, Señor, seas exaltado en sus mentes, seas honrado en sus pensamientos. Por favor, Padre, gracias por estos estudios, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la enseñanza y gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotras, con tus hijas, anhelante de ayudarnos y alinearnos, Señor, en lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanas, que pasen un bonito día, una bonita semana y estamos aquí para continuar el próximo martes, si el Señor nos permite, en vivo, todas juntas, con el hábito número 3. Sigan leyendo sus libros, por favor. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Vamos a estar en el grupo de textos para que, por favor, cualquier cosa, ahí podamos ayudar. Que Dios les bendiga. Hasta luego.